Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. El Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, sobre sus casas. Sea la misericordia de Dios cada vez más tocando sus corazones, abrazando allí, protegiendo, cuidando, sustentando sus vidas. Continuamos con la serie de discipulados, el número 28, hablando sobre el carácter de un cristiano, el verdadero carácter que el Señor quiere para nuestras vidas. Por mucho tiempo hemos nosotros caminado en nuestro propio carácter, pero ¿qué quiere Dios para su iglesia? Establecer un carácter como el Señor Jesucristo. Un carácter que no sea dual, que no sea de altibajos, sino que verdaderamente sea un carácter firme, un carácter estable, equilibrado, que no se deje gobernar por la carne, sino que viva en el Espíritu. Y hablábamos en el audio pasado, sobre el carácter. ¿Qué era el carácter? Y mirábamos que era la naturaleza propia de una persona, lo que nos caracteriza. Un carácter es algo que es específico en una persona, que lo diferencia de otra. Pero en este caso, la Iglesia de Cristo está llamada a tener un único y solo carácter, que es el de su Rey, que es el del Señor Jesucristo. Y ese carácter nos va a singularizar del mundo, nos va a separar, porque en el mundo que encontramos una dureza en el carácter. Encontramos ambivalencias. Un día se está bien, otro día se está mal. El carácter influye en nuestras actuaciones, en cómo recibimos las cosas, en cómo actuamos en los momentos de presión, en que no nos doblemos ante lo que este mundo indica, ante la apostasía de este mundo, ante tantas cosas, bombardeos que tenemos en este mundo, espirituales, de pensamientos, de ideologías, de filosofías. Cuando una persona tiene un carácter establecido, no se deja doblar por lo que los demás le digan, ni por lo que pueda ver o le puedan insinuar, sino que se va a mantener con una firmeza. Y esa es la firmeza que Dios quiere para nosotros. Pero vamos a mirar las características del carácter de Cristo, y esas las vamos a encontrar en las bienaventuranzas, en Mateo 5. Allí el Señor describe cómo es su carácter, las propiedades del carácter de Cristo. Miramos allí en Mateo el capítulo 5 del verso 1 al 12. Y lo primero que el Señor muestra allí es que Él se aparta de la multitud y lleva a sus discípulos al monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él. ¿Quiénes? Sus discípulos vinieron a Él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese era el comienzo, era el inicio. Era el primer escalón para mostrarnos que no había otra manera para poder ser mansos, para poder ser limpios de corazón, para poder ascender hacia los otros caracteres, si no empezamos con una pobreza de espíritu. Es lo primero que el Señor le muestra allí a sus discípulos. Le muestra la necesidad de ser pobres de espíritu. Pero ¿qué es ser pobres de espíritu? ¿Qué es tener pobreza de espíritu? Ser pobre de espíritu es alguien que carece de algo. Y ese algo
es reconocido como necesidad. Es aquel que ha vivido un proceso de vaciamiento en su corazón. Es pobre. Es una persona que ha sido quebrantada y que ve esa necesidad, que la siente, que sí la acepta, la reconoce. Ha vivido ese proceso de vaciamiento de ese corazón. ¿Y qué ha vaciado? ¿Qué ha sacado de ese corazón? Ha sacado de ese corazón todos los tesoros de este mundo, todo lo que esa persona puede hallar como valedera, como necesaria. Él ha vaciado todo eso. ¿Para qué? Para admitir que lo que necesita es ser lleno de Dios, ser lleno de su presencia, ser lleno de su amor, ser lleno de su mansedumbre, que tenga verdaderamente esa necesidad y diga: sí, Señor, realmente yo considero, Señor, mi necesidad de ti. No quiero nada más en este mundo, Señor, sino primero que tú llenes mi vida. Empieza a reconocer esa carencia. La empieza a reconocer y no la justifica. Y es vaciado de todos esos tesoros de este mundo, de lo que el mundo le puede decir que es valioso. El que es pobre de espíritu sabe que realmente necesita de Dios, que realmente lo que él necesita viene del cielo y no de esta tierra. Dice Proverbios, el capítulo 10, el verso 2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia nos libra de la muerte. Entonces, los tesoros de maldad, ese pobre de espíritu ha vaciado su corazón de los tesoros de maldad, de los tesoros de este mundo. Y vamos a mirar qué tesoros pueden haber en este mundo y que a muchas personas les sea como si fuese valioso, les sea necesario tenerlos, que descuidan o que dejan a un lado lo espiritual. Lo primero que vemos es la autosuficiencia. Ese es un tesoro de este mundo. Muchos creen que por ser autosuficientes tienen una vida libre y no es así. Son presos aún de sus miedos, de sus logros. Si no logran algo, inmediatamente decaen. La autosuficiencia es la condición de creer que no necesita a nadie, que con él es suficiente, que es irreemplazable, insustituible, y el único que es irreemplazable e insustituible es el Señor. Una persona autosuficiente cree que todo viene por mano de Él y que los demás no lo hacen bien, que Él es la persona que solamente hace bien las cosas y desmerita lo que los demás puedan hacer. Eso sucede con una persona autosuficiente. No necesita ser enseñada, piensa que todo lo sabe, que no necesita un consejo, no necesita un pastoreo, es sabia en su propia opinión, no cuenta absolutamente nada a nadie porque ¿qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? Guarda una imagen y no quiere que esa imagen se distorsione. No quiere que esa imagen que ha cultivado y que ha acrecentado sea dañada o se vea atentada por algo o por alguien que venga a atentar sobre esa imagen que ha levantado. Es sabio en su propia opinión. Todo lo que dice es perfecto, nadie le puede llevar la contraria. Vemos esa autosuficiencia que reina en el mundo. Pero en los pobres de espíritu no puede ser así, porque vive en la necesidad de ser enseñado por Dios, de ser capacitado por Dios. Vive en la necesidad de aprender.
¿Qué pasa cuando una persona es sabia en su propia opinión? La lleva a un estancamiento, porque cree que solamente todo lo que sabe es lo que necesariamente debería saber. Entonces ya se siente suplido, suplida y no busca verdaderamente de Dios para que en realidad le sea añadido lo que Dios quiere añadirle. Piensa que ya todo lo sabe y que ya todo es así y que todo está bien. Y lo que está es estancado, porque tiene los oídos cerrados y no puede escuchar a raíz de esa autosuficiencia. Y lo segundo que vemos como tesoro de este mundo, que el mundo lo llama valioso, es el orgullo. El orgullo muchas veces llena nuestro corazón y no permite que nosotros seamos vaciados, que nosotros tengamos una pobreza de espíritu. El orgullo no permite bajar la cabeza por nada. No permite reconocer nuestros propios errores, ni ver nuestras propias fallas. Cuando nosotros debemos de partir desde la premisa de que todos fallamos, tú y yo, y donde esté la naturaleza humana y carnal, hay fallas. Pero necesitamos ¿qué? Corregirlas. Y para poderlas corregir tenemos que evidenciarlas, reconocer que sí las tenemos para poder trabajar en ellas y corregir lo deficiente. Como Pablo le decía a Timoteo, ve y corrige lo deficiente allá en la iglesia donde te voy a enviar. Habían deficiencias, porque donde está el hombre hay deficiencias humanas. ¿Qué pasa cuando la persona es orgullosa? No le permite ver esas deficiencias. Piensa que todo lo hace perfecto, que nadie más lo hace como ella. Cuando la persona tiene ese orgullo ahí arraigado, no reconoce sus errores, que también se falla, que también se peca a Dios, que no solamente el que peca es la otra persona o el que falla es la otra persona. El orgullo lentamente nos aleja de Dios y también de las personas que amamos, porque la persona orgullosa cree que la deben aceptar así, pero la gente se cansa de siempre dar siempre con el mismo aguijón del orgullo, de palabras sobrecargadas de dureza, de soberbia, de orgullo, de altivez, de rechazos. Palabras de señalamiento, de enjuiciamiento, de recriminación, porque el que es orgulloso recrimina todo el tiempo lo mismo. No puede pasar por alto la ofensa. El orgullo no permite que alguien pase por alto la ofensa. El orgullo destruye no solamente nuestra vida espiritual, no solamente nuestra condición allí de acercarnos a Dios, porque dice la palabra que al altivo Dios lo mira de lejos, sino que también destruye nuestros hogares, nuestras familias, destruye nuestras relaciones personales. Destruye lo hermoso que Dios nos ha dado. No debe existir orgullo en nosotros como hijos de Dios, porque Dios nos está llamando a ser pobres de espíritu, a bajar la cabeza, a reconocer nuestros errores, a dejar de ser sabios en nuestra propia opinión, a pensar de nosotros con cordura, con sobriedad, sabiendo que somos un cuerpo y que necesitamos todos de todo. Aún el consejo más simple, más pequeño que yo pueda pensar, que es que yo ya la sé, que yo he caminado ese camino 20,000 veces, que yo ya he ido, yo ya he venido, pero el Señor en ese día me quiere advertir algo y entonces mi orgullo no me deja escuchar. No, hay que escuchar. Hay que saber que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere decirnos, que Dios quiere transmitirnos. Cuando nosotros reconocemos eso,
Y le pedimos al Señor que estos dos enemigos de la pobreza de espíritu sean sacados del corazón. Entonces Él viene y actúa y viene a nuestra vida y empieza a limpiarnos de esa autosuficiencia engañosa, de esa fuerza humana que nos hace hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, de ese orgullo, de esa arrogancia, de esa altivez. Empieza el Señor a vaciarnos y viene el proceso de ese vaciamiento de todos esos tesoros que alberga el corazón, que se llaman tesoros, pero ¿qué dice? Tesoros de maldad. Como lo dice Proverbios allí el capítulo 10 verso 2. ¿Tesoros de qué? De maldad, que no es para provecho, no son provechosos. Alejan a Dios de mi vida. Me llevan a estar llenos de lo vacío, de lo banal, de lo que no sirve, de las vanidades de este mundo. Porque el orgullo se apoya en la economía, el orgullo se apoya en la apariencia. El orgullo allí presenta una cara que no es, en lo fingido, en lo falaz, en el dinero. Cuánta gente se apoya en eso, y cuando no lo tiene, tanto es el orgullo que muchas vidas aún han entrado en un declive tan terrible que prefieren no vivir cuando han perdido sus bienes. Y muchos llegan a la muerte allí, se suicidan por orgullo, por altivez, por autosuficiencia, porque no pueden ver que hay un error en su vida, no pueden sobrepasar esos errores. Mientras que el Señor le hablaba allí a los discípulos, le decía: no, el que es pobre de espíritu, del tal es el reino de los cielos. No hay otra manera, no hay otra forma. La pobreza de espíritu es la condición de un corazón quebrantado por Dios, que se presenta a Él con necesidad, humillado ante su presencia. Se presenta como carente. Te necesito, Señor. Necesidad de ser llenos del amor de Dios, de la sabiduría de Él. Un pobre de espíritu empieza a presentarse delante de Dios con esa necesidad, como aquel publicano allí, como se presentó allí aquel fariseo, como elocuente, como que todo lo tenía lleno y rico de sus propios pensamientos, deseos y consejos. Pero aquel publicano se presentó como un pobre de espíritu. Sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Sé propicio a mí que soy pecador. Se presentó allí necesitado. Sé propicio. Te necesito, Dios. Necesito de ti. Necesito tu toque, tu llenura, Señor. Necesito tu sanidad, necesito tu restauración, necesito tu vida. Ya no quiero mi vida pecaminosa. Te quiero a ti, Señor. Por eso un pobre de espíritu siempre va a poder ser enseñado, va a poder ser guiado, va a poder ser aconsejado, porque está necesitado. Está ávido y va a poder recibir de Dios lo que Dios quiere darle. Mas los ricos en su propio espíritu y pensamiento están llenos de sí mismos, de lo suyo, de lo que pueden pensar, de lo que pueden creer, de lo que ellos piensan que está bien. Y miran una y otra manera y creen que todo está bien porque así ellos dicen, y no cambian su manera de pensar, sino por lo contrario, los demás son los que tienen que cambiar, los demás son los que tienen que actuar, los demás son los que tienen que ceder, pero él no cede. Ese rico en su propio pensamiento y sabiduría no cede, son los demás. Pero el Señor está levantando un pueblo que en realidad sepa que le necesita,
para Él ser propicio, para Él poder llenarle, para poder Él ministrarle, para poder Él enseñarle, para poder Él guiarle, que dependa de Él como los niños dependen de su madre allí, como los niños dependen de sus padres, de la guianza, y les tiran los brazos a los padres porque le necesitan, y con su gesto, con su cara le dicen que lo alce o que la alce, que necesita, o si tiene alimento lo pide porque lo necesita. ¿Cuántos orgullosos aún se ven en una carencia y no son capaces de abrir la boca y decir: hermano, hermana, mira, estoy pasando por esto? Porque hay orgullo, porque hay arrogancia, porque estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de nuestros pensamientos, que ¿qué dirán estos? No quiero mostrar nada de lo que necesito, no quiero mostrarlo. Necesito, pero no lo quiero decir. Ahí hay orgullo, ahí hay arrogancia, ahí hay altivez de espíritu. ¿Cuántos muchas veces necesitan de una oración? Necesitan de una administración, pero no dicen: mira, yo necesito una oración, necesito que tú ores por mí, clama por mí, yo te pido, mira, esto está pasando. El orgullo no deja, pone paredes allí intermedias que no dejan que los demás se acerquen allí. Todo aparenta que está bien. Cuántas familias llenas de orgullo, y eso viene por herencia. Muchas veces ese orgullo, esa autosuficiencia de tanto tiempo, de nunca mostrar una fragilidad. Pero Dios en este tiempo nos está mostrando: mira tu fragilidad, mira cómo, aun que tú te sientas autosuficiente, aun cuando tú te sientes que solamente tú puedes sostener tu casa, te voy a mostrar que yo soy quien te sostiene, que yo soy quien te da el aliento, que sin mí tú no puedes vivir. Te voy a enseñar para que tengas necesidad de mí, para que tú sepas que en realidad tú me necesitas, porque tú eres frágil. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros, la fragilidad que hay en nosotros. Hay que pedirle al Señor: dame pobreza de espíritu, vacíame, Padre, vacíame del orgullo, vacíame de la altivez, de todo lo generacional, porque tal vez vi un padre ser aparente, una madre ser aparente. Ay, no, ¿qué van a decir los vecinos? No, todo está bien. Dígale a su tío: no, todo está bien. A su tía: todo, no pasa nada. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? No, a mí no me falta nada, todo está bien. Y los niños mirando: pero por favor, ¿qué pasa? Que mi mamá miente, que mi papá miente. Puede hacer que un familiar se acerque a ayudarte, pero el orgullo muchas veces no deja, para crear una apariencia de un fingimiento de que no pasa nada, de que no paso carencias. Pero Dios viene a traer a nuestra vida la sanidad para nuestro corazón y el vaciamiento de esos tesoros malvados que el mundo puede llamar a muchos allí y retenerlos en esos tesoros allí, creyendo que están llenos, pero llenos de mentira, de engaño, de falacia, de altivez, de orgullo, de autosuficiencia. El Señor quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Y yo le pido al Señor que día tras día tú puedas ver cada vez más la misericordia de Dios en tu vida, que tú puedas entender que para poder llegar a tener completamente el carácter que Dios tiene para ti, empieces
por adquirir la pobreza de espíritu y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser pobre de espíritu para poder ser enseñado por ti, para poder ser guiado por ti, para no desechar los consejos tuyos, Señor, porque muchas veces nosotros nos hacemos programas en nuestra mente, muchas veces nosotros actuamos de acuerdo a nuestros propios consejos, de acuerdo a nuestras propias guianzas, basados en lo que nosotros creemos, en sueños fantasiosos, en ilusiones de nuestra mente. Pero el Señor viene por otro lado y nos dice: mira, a mí no me parece, y te manda un mensajero, una mensajera: no parece que eso está bien lo que tú estás haciendo. Ay, no, pero yo lo creo que eso es así. Yo creo que eso es así, a mí me parece que es así, porque el orgullo no te deja recibir consejo. Y eso es algo nocivo, es algo nocivo. Hay que atender, decirle al Señor: yo quiero atenderte, Padre, yo quiero ser guiado por ti, Señor. Saca toda vanidad de mi mente, de mi corazón. Quiero ser pobre de espíritu y dejar el orgullo a un lado, la altivez a un lado, la arrogancia a un lado, todo lo que me lleva, Dios mío, a contrarrestar, Dios mío, a tu espíritu, Señor. Llévame cada vez más, Señor, Dios mío, a la humildad, Señor. Y allí continuaremos viendo cada vez más esas bienaventuranzas hermosas donde muestra el carácter del Señor Jesucristo. Lo primero es saber que le necesitamos. Es el reconocimiento de que necesito el carácter de Él. Ya no más el mío. Ya no quiero más mi carácter vergonzoso, Señor. Que en mi carne, cuántas veces, Dios mío, he actuado en mi carácter y me ha dejado esa vergüenza, Señor, pretendiendo que todo está bien y que no pasa nada. Pero no es así. Quiero ceder ya. Quiero bajar las armas del carácter nocivo, carnal mío, para que sea el tuyo el que reine en mi corazón, Señor. Reina en mi vida, reina en mi corazón, en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, Señor, con mis compañeros. Dios mío, reina tú. Ayúdame, Señor. Quita toda altivez, toda soberbia de mi vida, toda arrogancia, todo lo que me lleva a levantar paredes divisorias. No lo quiero más. Quiero que todo orgullo generacional salga de mi vida, Padre, por amor al Señor Jesucristo. Dame un corazón como Cristo, dame un carácter como Cristo. Quiero ser enseñado, quiero ser guiado. Quiero ser aconsejado por ti, sobre todo lleno de tu sabiduría, tener esa condición de un corazón quebrantado y presentarme delante de ti con necesidad, Padre, con necesidad de amarte, con necesidad de obedecerte, con necesidad de ser guiado por ti, Señor. Aceptar de ti todo proceso que tú me estés dando de quebrantamiento. Porque si aún hay defensa en mi vida, si aún hay defensas en mi corazón y me levanto para defenderme, es porque aún hay soberbia, aún hay allí orgullo. Yo le pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, obra en nuestros corazones. Ministra cada corazón en este momento, Señor, sea la ministración de tu Espíritu, la sanidad de tu Espíritu, el vaciamiento de tu Espíritu, Señor. Queremos tener un corazón conforme el tuyo que ame, Señor, un corazón, Dios mío, vacío, Dios mío, de tanto orgullo. Vacíanos, Señor, de orgullo, de altivez, de soberbia, de arrogancia, de todo lo que, Señor Dios mío, este mundo llama como tesoro, Dios mío, como grandeza, Dios. Porque el orgullo nos hace sentir grandes delante de nuestros hermanos y menospreciarlos, o delante de nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿Cuántas veces hemos actuado con palabras soberbias, arrollantes, Dios mío, ofensivas, Dios mío, dejándolos por el suelo, Padre? Oh Señor, Dios mío,
Saca de nuestro corazón todo lo que no es tuyo, toda soberbia dañina, toda arrogancia, Padre. Queremos tener, Dios mío, un corazón necesitado para ti, ávido de ti, presentarnos delante de ti con necesidad, mi Señor. Necesidad de buscarte, de amarte, de anhelarte, Señor. Clamándote, Señor Dios mío, para que tú hagas esa obra poderosa. Danos un carácter conforme, Señor Dios mío, el tuyo, conforme el tuyo, Señor. Ese es nuestro clamor, esa es nuestra súplica. Graba, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Establécela en cada corazón, Señor. Un carácter perdonador, un carácter manso y humilde, un carácter pobre de espíritu, un carácter necesitado de ti, carácter firme, Señor, y no ambivalente, Padre, que te muestre a ti, Señor, no más a nosotros, Dios, que te muestre a ti, Señor, como único y soberano Dios de nuestras vidas, como Rey, como Señor, Dios mío, ayúdanos.